bien, estudiantes, ahora lo que vamos a hacer es resolver algunos ejercicios utilizando el método de Ruffini, el teorema del resto y también el método de Horner. Veamos cada uno de esos ejercicios. Problema número 1. Nos dicen hallar el resto de esta división. Para resolver rápidamente esta división, ya que nos piden el resto, hay que utilizar el teorema del residuo o resto. Entonces lo que vamos a utilizar es el teorema del residuo. Solución. ¿Qué es lo que se hace con el teorema del residuo? Recuérdalo. El divisor, que es x menos 2, lo igualas a 0. Y encuentras el valor de x. El 2 pasa a sumar a 0 y x resulta ser 2. Este valor que de x igual a 2 lo vamos a reemplazar en el dividendo, en toda esta expresión. Y al reemplazar nos daría el residuo. Entonces el residuo, en vez de x colocamos el valor de 2. Sería 2 elevado a la 2014 menos 16 por paréntesis 2 elevado a la 2010 más 2 por 2 menos 3, cierro paréntesis, elevado a la 50 menos 7 por 2 más 9. ¿Cuánto nos daría toda esta operación? Sería 2 a la 2014 menos 16 es una potencia de 2, es 2 a la 4, por 2 elevado a la 2010, por 2 elevado a la 2010, más 2 por 2, 4. Le resto 3, daría 1, elevado a la 4 a la 50, menos 7 por 2, 14, más 9. 2 a la 2014 menos bases iguales, si se están multiplicando se suman los exponentes, 2010 más 4, 2014, más 1 elevado a la 50 es 1, menos 14 más 9. 2 a la 14 menos 2 a la 14 se hace 0. 1 menos 14 más 9 nos daría menos 4. Esa sería la respuesta. El residuo sería menos 4 para ese problema. A ver, calcule la suma de coeficientes de la siguiente división. Recuerda, cuando en el divisor su exponente de la variable x es 1, se utiliza el método de Ruffini. Entonces, de manera sencilla vamos a hacer el esquema de Ruffini. En la parte superior, recuerda, se colocan los coeficientes ordenados y completos de mayor a menor. Empecemos. X a la 4 tiene su coeficiente 6. X a la 3 tiene su coeficiente menos 13. X a la 2 tiene su coeficiente, no está claro que sí, es menos 1. Luego sigue X, su coeficiente es menos 2. Y por último el término independiente que es menos 17. En la parte central del esquema se va a igualar el divisor, que es 2x menos 5, se iguala a 0. Y ahí vamos a despejar el valor de x. 2x es igual, el 5 que resta pasa a sumar a la derecha. 2x es igual a 5. El 2 pasa a dividir al 5, sería 5 sobre 2. Ahora, como el exponente del divisor es 1, recuerda, solo se cuenta un espacio hacia la izquierda. 1. Muy bien. Ahora, baja el 6 y el 6 va a multiplicar a 5 medios. ¿Cuánto sería? 5 medios por 6 sería mitad 1, mitad 3. 5 por 3 sería 15. Ahora vamos a tener que operar esta columna. A 15 le restas 13, te queda 2. Este 2 multiplica 5 medios. 5 medios por 2 sería mitad, mitad. Nos quedaría 5. 5 menos 1 es 4. Ese 4 multiplica 5 medios. 5 medios por 4 nos daría ¿cuánto? Mitad 1, mitad 2. 5 por 2, 10. 10 le restas 2 nos daría 8. 8 por 5 medios. 8 por 5 medios sería mitad 1, mitad 4. 5 por 4, 20. A 20 le restas 17 nos daría 3. Ahora, como observas, estos números son los coeficientes del cociente y este otro número es el residuo obtenido. Ahora, a nosotros nos piden calcular la suma de coeficientes, pero recuerda, estamos en el segundo caso cuando el a que acompaña a la x es diferente de 1. Cuando eso pasa, recuerda, estos son los coeficientes aparentes. ¿Qué tienes que hacer para conseguir los verdaderos? Tienes que dividirlo
¿Entre cuánto? Entre 2. 6 entre 2 es 3. 2 entre 2 es 1. 4 entre 2 es 2. 8 entre 2 es 4. Estos son los verdaderos cocientes, los verdaderos coeficientes del cociente. Entonces yo tengo que encontrar la suma de dichos coeficientes. Respuesta. La suma será 3 más 1 más 2 más 4. ¿Y eso cuánto nos da? 3 más 1 es 4, más 2 es 6, más 4 es 10. La respuesta es 10 en ese ejercicio. Problema número 3 nos dice: el polinomio por el cual hay que dividir x a la 3 menos 2 para obtener x menos 3 como cociente y 8x más 1 como residuo es... Entonces lo que vamos a hacer es recordar el esquema de una división. Nosotros no conocemos dicho polinomio. Vamos a ponerle p de x. Dice, por el cual lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre x al cubo menos 2. Y al dividir obtenemos un cociente que es x menos 3. Y también un residuo que es 8x más 1. Entonces nosotros recordamos que en el algoritmo de una división que se va a cumplir, que el dividendo, que en este caso es el polinomio p de x, es igual a ¿quién? Al producto del divisor por el cociente. X al cubo menos 2 por x menos 3. Y le sumas a ese producto el residuo, que en este caso vale 8x más 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Únicamente multiplicar término por término para el x al cubo y también para el 2. Entonces, ¿cómo quedaría? X al cubo por x, eso es x a la cuarta. X al cubo por menos 3 es menos 3x al cubo. Menos 2 por x es menos 2x. Menos por menos es más. 2 por 3 es 6. Más 8x más 1. X a la cuarta menos 3x al cubo. 8x le resta 2x más 6x. 6 más 1, 7. Ese sería el polinomio que nos están pidiendo. Ejercicio número 4. ¿Qué nos dice? Divide x al cubo menos 2ax al cuadrado menos 7ax al cuadrado más 2a al cubo entre x menos a. ¿Cuál es el valor de a al cuadrado? De modo que el residuo al dividirlos nos dé 1. Entonces nos dice lo siguiente. Tenemos que dividir esta expresión, ¿no? Que es x al cubo. Como son términos semejantes, hay que operar. 2a menos 7a, eso es menos 5 veces a por x al cuadrado, más 2a elevado al cubo. Y lo vamos a dividir, ¿entre cuánto? Entre x menos a. Esa sería la expresión que tenemos que trabajar el día de hoy. Esta es la división que tenemos que trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el método de Ruffini. ¿Por qué? Porque el grado del divisor, en este caso x menos a, el valor del... ¿Por qué? Porque el grado del divisor es 1. Entonces vamos a completar en la parte superior los coeficientes ordenados y completos del dividendo. Y si falta alguno, completamos con 0. X al cubo, ¿tiene su coeficiente? Es 1. De x al cuadrado sería menos 5a. De x no está, colocamos 0 en su lugar. Y el término independiente es 2 veces a elevado a la 3. En la parte central vamos a escribir x menos a igual a 0. El a pasa a sumar, sería x igual a la letra a. Y recuerda, vamos a tener que contar solo un espacio hacia la izquierda para colocar la línea imaginaria, 1. Y como dice el residuo, como dice el dato residuo, ¿cuánto debe ser en nuestro ejercicio? 1. Entonces vamos a empezar, baja el 1. 1 por a es a. Luego, menos 5a más a, eso nos da menos 4 veces la letra a. Menos 4a por a, eso es menos 4 veces a elevado al cuadrado. Menos 4a elevado al cuadrado le suma 0, sigue saliendo menos 4 veces a elevado al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar. Menos 4a elevado al cuadrado le multiplicas por a, ¿cuánto nos daría? Nos daría menos 4 veces a elevado a la ¿cuánto? A al cuadrado por a sería a al cubo. Entonces al operar esta última columna, recuerda que me tiene que dar 1. Sería 2a elevado al cubo menos 4 veces a elevado al cubo igual a 1. 2 menos 4 es menos 2. Multiplicado por a elevado al cubo y eso es 1.
el menos 2 a dividir al cubo igual a menos 1 sobre 2. Ahora, para poder conseguir el valor de a, debemos eliminar el exponente 3, raíz cúbica. Exponente y radical se eliminan y por lo tanto, ¿a cuánto resulta? A resulta ser igual a raíz cúbica de menos 1/2. Ahora, nosotros nos preguntan cuál debe ser el valor de a elevado a la 2, ¿no? Entonces, al tener el valor de a, lo elevamos al cuadrado. A al cuadrado sería igual a ¿cuánto? Si existe raíz cúbica de negativo, por lo tanto el menos sale fuera. Y como está elevado al cuadrado, recuerda, todo número negativo elevado al cuadrado siempre sale positivo. Por lo tanto, el valor de a elevado al cuadrado sería, entonces, ¿qué nos quedaría? A al cuadrado igual a raíz cúbica de 1/2 elevado al cuadrado. El signo menos desaparece. Ejercicio número 5. Nos piden calcular el residuo de esta división. Entonces, si nos piden calcular el residuo, utiliza el teorema del resto. ¿Por qué? Porque dice x a la 100 menos x a la 15 más x a la 8 más x a la 5 menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Entonces vamos a utilizar el teorema del resto. Ya que nos piden el resto, hay que utilizarlo. X al cuadrado más 1 igual a 0. X al cuadrado es igual a ¿cuánto? El 1 pasa a restar, sería menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar este valor de x al cuadrado igual a menos 1 en el dividendo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces el residuo, para poder conseguirlo, lo que vamos a hacer es reemplazar este valor en el dividendo. Para eso vamos a formar x al cuadrado en los términos. Por ejemplo, para el 100 sería x al cuadrado elevado a la 50. 2 por 50 es 100. Menos x a la 15, eso lo podemos escribir así. X al cuadrado elevado a la 7. 7 por 2, 14. ¿Cuánto te falta? Te falta 1, ¿sí o no? Sería x. Su exponente es 1. 14 más 1, 15. Más x a la 8 lo podemos escribir como x al cuadrado y todo elevado a la 4. 2 por 4 es 8. Más x a la 5 lo podemos escribir como x al cuadrado elevado a la 2. 2 por 2 es 4, pero me faltaría 1, ¿no? Por x elevado a la 1. 2 por 2, 4 más 1, 5. Y le restas 1. Entonces ahora vamos a reemplazar ese valor. X al cuadrado, ¿cuánto vale? Vale menos 1. Menos 1 elevado a la 50 menos 1 elevado a la 7 multiplicado por x más menos 1 elevado a la 4 más menos 1 elevado al cuadrado multiplicado por x y le restamos 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría la expresión? Todo número negativo elevado a un exponente par siempre sale positivo. Menos 1 a la 50, ¿cuánto sale? Más 1 a la 50 es 1, más 1. Menos 1 a la 7, recuerda, todo número negativo elevado a un exponente impar sale negativo. Menos 1 por x y delante hay un menos. Más menos 1 elevado a la 4, recuerda, todo número negativo elevado a un exponente par sale positivo. 1 a la 4 es 1. Más menos 1 al cuadrado es 1, por x es x, menos 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? Observen, 1, menos por menos es más, 1 por x es x, más x, más 1, 1 por x es x, menos 1. 1 con menos 1 se va, x más x, 2x, 2x más 1 sería el residuo de la división que nos estaban pidiendo. Esa sería la respuesta. Muy bien, ahora vamos a hacer el ejercicio número 6 que nos dicen dividir x al cubo más 3x al cuadrado más a por x más b sobre x al cuadrado más 2x menos 8 y dice que la división es exacta. Calcular a menos b. Como observas, el grado del divisor, ¿cuánto vale? Vale 2 porque es x elevado a la 2. Entonces aquí no se utiliza Ruffini, aquí se utiliza Horner. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a colocar en la parte superior los coeficientes del dividendo, de manera ordenada, de mayor a menor. X al cubo su coeficiente es 1, x al cuadrado su coeficiente es 3. De x es la letra a y el término independiente que es b. En la parte vertical vamos a colocar los coeficientes. El mayor siempre va en esta parte del esquema. X al cuadrado tiene su coeficiente es 1. Él va en esta posición. Luego seguiría x. ¿Cuánto es su coeficiente? 2. Escribimos 2. Pero recuerda, signos opuestos. Si es más 2,
escribo menos 2 en el esquema. El término independiente, ¿cuánto vale? Menos 8. Entonces yo escribo más 8. Lo contrario. Ahora, como su exponente es 2, cuento dos espacios, 1, 2. Y ahí dibujo la línea imaginaria que divide el cociente y el residuo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, dividir, multiplicar y sumar. Empecemos, 1 entre 1 es 1. Ese numerito va en esta parte inferior del esquema. Ahora multipliquemos. 1 por menos 2 es menos 2. Siempre dejando un espacio hacia la derecha. 1 por 8 es 8. Ahora vamos a sumar. 3 menos 2, ¿cuánto vale? Eso vale 1. Y ese 1 lo vamos a de nuevo a dividir entre 1. ¿Cuánto es 1 entre 1? Ese es 1. Multipliquemos. 1 por menos 2 es menos 2. Siempre un espacio hacia la derecha. Menos 2. 1 por 8 es 8. Ahora, cuando llegues a la última columna, se termina el procedimiento. Y si es exacta la división, ¿qué significa tu residuo? ¿Cuánto vale? Vale 0, 0. Entonces, la suma de estos términos te tiene que dar 0. Veamos las igualdades. A más 8 menos 2 igual a 0. A más 8 menos 2 es 6, igual a 0. A vale, el 6 pasa a restar, A vale menos 6. Tenemos el primer valor, ¿no? Hemos encontrado el valor de A, que es menos 6. Ahora veamos para B, sería B más 8 igual a 0. El 8 pasa a restar y B saldría menos 8. Entonces tenemos A igual a menos 6, A igual a menos 6 y B igual a menos 8. Nos piden A menos B. Respuesta. Menos 6 menos 8. Menos 6. Menos y menos es más. 8 menos 6 nos daría 2. Esa es la respuesta, más 2. Como observas, hemos aplicado el teorema del resto, el método de Ruffini y el método de Horner para dividir polinomios. Espero que hayas entendido. Muchas gracias.